Tal? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este webinar del Departamento de Fisiopatología de ALAT. Pues conmemorando al Día Mundial de la Espirometría, pues tengo el gusto de presentar a tres grandes neumólogos internacionales. Y bueno, el primer neumólogo invitado es el doctor Santiago Arce. No sé, ok. Él es jefe de laboratorio de función pulmonar, ejercicio del instituto, jefe de laboratorio de función pulmonar y el ejercicio del Instituto Lanarri de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Después tenemos a la doctora Irieri Tirión, directora del Departamento de Fisiopatología de ALAT y jefa del Departamento de Laboratorio de Función Pulmonar del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y tenemos al doctor Rogelio Pérez Padilla, past president de ALAT y actualmente es jefe del Departamento de Tabaquismo y EPOC del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Bueno, pues iniciamos con el doctor Santiago Arce. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, por supuesto. Eh, Voy entonces a compartir pantalla. Así iniciamos. Bien, confírmenme que se está viendo, por favor. Se ve perfecto, doctor. Ok. Bueno, arrancamos entonces. Ok, a mí me toca hablar de actualización de los estándares 2019. Eh, por supuesto, en una charla de 20 minutos uno no puede hacer una revisión detallada. Lo que vamos a hablar es puntualmente cuáles son los cambios que ha traído este estándar nuevo 2019 respecto al que veníamos utilizando todos, que era el de 2005. Y vamos a hacer un repaso rápido de ello y después quedamos como para discutir detalles. ¿Sí? Ok, entonces todos nos habíamos familiarizado con el statement del 2005 y resulta que apareció el de 2019. A esta altura, la mayor parte de nosotros seguramente se había formado con el statement 2005. Y si uno hace un poco de historia y va a Egipto, si uno visita la pirámide de Keops, entrando por la puerta que da al poniente, abajo a la derecha en el zócalo se puede ver una de las primeras fotos de alguien haciendo una espirometría en el antiguo Egipto. E incluso al lado aparecen los criterios de espirometría del 2005. Sin embargo, a pesar de que estos criterios han sido repetidos hasta el hartazgo, es frecuente encontrarse con que operadores e intérpretes no aplican los del 2005 y lo mismo está pasando actualmente con los del 2019. Claro, estos criterios del 2005, para los cuales también había otro aparte que detallaba la espirometría en sujetos preescolares, se han tenido que ayornar. Ha pasado mucha tecnología del 2005 al 2019 y entonces se han tenido que adaptar a estas nuevas tecnologías y compartir las posibilidades que brindan estas nuevas tecnologías en cuanto a lenguaje y capacidades. Así que salió publicado hace ya 5 años el statement del 2019, que es en realidad una actualización, no es un statement de nuevo, no se propone repetir todos los contenidos, sino simplemente aquellos en los cuales ha habido algún cambio. Bien, entonces los cambios que hay entre el 2005 y el 2019 están resumidos en el suplemento del propio statement, son estos que ven a continuación, y entonces vamos a empezar a verlos en detalle. Primero están aquellos que corresponden a la fase preanalítica de la espirometría. Y vamos a ir ahora en detalle a ver aquellos de la fase preanalítica. En principio está el tema de las indicaciones. El statement del 2005 las dividía en absolutas y relativas, que tenían que ver con el riesgo de vida para el paciente, principalmente las absolutas. Lo cierto es que también ha aparecido evidencia nueva. Cabe aclarar que allá en el 2005 todas las contraindicaciones eran más
por sentido común o casi por tradición en algunos casos, pero no había evidencia cierta. La verdad es que al día de hoy tampoco hay demasiada evidencia para muchas de ellas, pero sí por lo menos hay evidencia de que algunas situaciones homologables a realizar una espirometría no traen complicaciones mayores, por lo tanto realizar una espirometría tampoco debería traerlas. Bien, estas contraindicaciones absolutas y relativas han sido reemplazadas en el 2019 por este listado, que básicamente lo que tiene como novedad es que ya no hay contraindicaciones absolutas, todas pasan a ser relativas y hay algunos cambios en cuanto a la duración, como vamos a ver a continuación. Entonces, todas aquellas condiciones que sean pasibles de complicarse por el esfuerzo de la aspiración forzada durante una espirometría son las que están detalladas acá y uno las puede agrupar como aquellas en las cuales hay un aumento en la demanda miocárdica o cambios en la tensión arterial, eh, como, perdón, como aquellas en las cuales hay cambios debidos a aumento de presión intratorácica, intracraneal, intraocular, en cavidades óticas o senos paranasales y en cavidad abdominal. Entonces, todas aquellas situaciones que sean pasibles de complicarse con el aumento de la presión que se produce durante la aspiración van a figurar dentro de este listado de contraindicaciones. Y por último, aquellas que están asociadas a infecciones y por lo tanto a disconfort para el paciente o a riesgo para los operadores o para subsecuentes pacientes. ¿Sí? Eh, por supuesto, estas contraindicaciones deberían ser tenidas a mano en el laboratorio de función pulmonar o en el sitio donde se realizan espirometrías y ser repasadas antes de iniciar la sesión de estudio. Continuamos con el tema del control de calidad. El control de calidad también ha generado mucha literatura y mucha controversia. A partir de principios de la década del 2000 han aparecido diversos dispositivos que proclamaron no requerir calibración. Sin embargo, el statement de 2019 insiste con que las calibraciones deberían ser llevadas al inicio de cada jornada de trabajo o más frecuentemente, si así lo especifica el fabricante. Y esto que están leyendo acá está extraído textual del statement 2019 y que aquellos espirómetros que vienen precalibrados no pueden ser, por supuesto, calibrados o recalibrados por el operador, pero sí tienen que pasar por una verificación de volumen. Entonces, el límite de tolerancia actual sigue siendo el mismo, esto es 2,5% inherente al propio sensor y 0,5% inherente al calibrador, que en este caso es la jeringa, y que sumados arrojan el rango tolerable de más o menos 3% de desviación para las calibraciones realizadas en el espirómetro cotidianamente. Sin embargo, por razones que no quedan del todo claras, entre ellas lo engorroso del proceso de calibración, lo costoso de las jeringas, a pesar de ser un aparato tecnológicamente muy simple, y el costo que tienen las propias jeringas de calibración. Esto no se ha universalizado y es frecuente el encontrar estudios realizados en espirómetros calibrados hace muchos años o que nunca han tenido una calibración luego de ser vendidos. Eh, y es llamativo esta falta de apego a la calibración en el ámbito de la medicina. A ver, los bioquímicos han aprendido esa lección muy bien, en parte porque la matrícula de ellos está en juego cada vez que informan un estudio de análisis clínicos y todas aquellas disciplinas que van aparejadas a controles de calidad lo han incorporado. Incluso los antiguos egipcios tenían su control de calidad y lo aplicaban y lo trasladaban de una obra a la otra con los sucesivos faraones. Entonces, creo que esto más que nada es una cuestión de conciencia de cada uno de los operadores o cada uno de los que dirija un laboratorio de función pulmonar, que hay que ser muy meticuloso y consecuente con la indicación de calibrar, hacer control de calidad sobre los dispositivos con los cuales trabajamos y a partir de los cuales emitimos los informes
que pueden cambiar la condición del paciente. Bien, lo otro es el tema de los operadores. Los operadores en el 2019 se hace más énfasis, en el 2005 se los mencionaba, pero en el 2019 se fue más enfático, sobre todo porque ha aparecido un cuerpo abundante de evidencia que muestra que el principal defecto en la realización de las espirometrías o en el reporte o en el éxito de determinados estudios de investigación ha sido la falla en la capacitación de los operadores o la necesidad de reentrenarlos permanentemente. Entonces, contar con un operador que no está adecuadamente motivado, que es apático, en general arroja resultados que son apáticos e inapropiados. Así que es importante el, entrenar y supervisar adecuadamente a los operadores. Cuando se cuente con más de un operador, hacer benchmarking e ir comparando cómo es el desempeño de los diferentes operadores para tratar de nivelar hacia arriba. Y por otra parte, insistir con que el entrenamiento tiene que ser continuo y regular. A ver, existen una decena de criterios de aceptabilidad de espirometría y está estudiado que luego de 6 meses los operadores de espirometría se olvidan una fracción de ellos y a medida que transcurre el tiempo se van olvidando cada vez más criterios de aceptabilidad de maniobra. Entonces, esto ha llevado a la recomendación emitida ya hace mucho tiempo por NIOSH y por el propio ALAT, por el propio Departamento de Fisiopatología de ALAT, de que el reentrenamiento debería ser periódico, idealmente cada 3 años. Bien, continuamos. Lo otro es respecto a las contraindicaciones. Las contraindicaciones no han sufrido cambios mayúsculos, pero sí se han ayornado algunos usos y costumbres que se han incorporado en los años más recientes, como por ejemplo el concepto del vapeo, que en el 2005 no existía y ahora aparece dentro del listado de contraindicaciones, donde en la hora previa a hacer el estudio no se debería fumar o vapear o inhalar cualquier otro tipo de sustancia por la vía que sea. Esto tiene que ver principalmente con evitar la broncoconstricción por humo inhalado. Después, consumir alcohol u otros intoxicantes 8 horas antes para evitar problemas en la coordinación, en la comprensión, en la destreza a la hora de realizar la maniobra espirométrica, que de por sí ya es compleja. No hacer ejercicio intenso 1 hora antes del estudio para evitar potencial broncoespasmo inducido por ejercicio. Y evitar usar ropa que restrinja la expansión del tórax y del abdomen para evitar restricciones externas que puedan alterar el resultado espirométrico. Esto también ha generado cambios y sigue generando discusiones en cada capacitación que se realiza. Una es listado de la medicación broncodilatadora con el tiempo de suspensión previa, pero lo que aclaran ahora explícitamente y lo dejan más claro que lo que se había visto en el statement de 2005 es que la decisión de suspender los broncodilatadores pasa por el médico tratante y no por el laboratorio o el sitio donde se va a hacer el estudio. Porque si el médico tratante quiere evaluar cuál es la respuesta a largo plazo de un determinado tratamiento, no sería correcto suspender ese broncodilatador. Con lo cual, la recomendación actual, y está así explícitamente, es que si el médico tratante lo quiere suspender, lo debe suspender, pero ya en la propia orden de práctica, y si el médico tratante no indica suspenderlo, entonces en el momento de hacer la espirometría, el paciente debería llegar como viene de la calle, con el broncodilatador que usó esa mañana, la noche previa o lo que sea. ¿Sí? Cuando hay combinaciones de broncodilatadores, por supuesto, el tiempo que corre para la suspensión es de aquel broncodilatador que tenga más larga duración o mayor vida media. Y para el caso de los corticoides y los antagonistas de receptores del leucotrieno, no requieren ser suspendidos porque el efecto es a muy largo plazo, así que no va a influir en el resultado de la prueba, pero sí todas las suspensiones, si es que fueron indicadas, deben ser confirmadas
antes de iniciar la prueba y por supuesto deben ser notadas por droga y tiempo de la última dosis por el operador. Entonces ahora pasamos al periodo analítico de la prueba, que es lo que cambia durante la ejecución de la espirometría. Todos estábamos acostumbrados a ver esto como una maniobra espirométrica estándar, donde se ve únicamente la fase expiratoria. Tanto es así que algunas marcas empezaron a emitir como medida de bioseguridad, allá por la década del 80 o 90, boquillas que eran de una sola vía, boquillas valvuladas que impedían inspirar. De esa manera uno se aseguraba que el paciente no iba a inhalar o reinhalar aquello que quedaba impactado en el sensor, y uno obtenía aquello que pedía el statement o el estándar, que era datos y defectos verificables en la fase expiratoria. Bien, este nuevo statement hace foco también en la fase inspiratoria, porque lo que dice es que habría que aprovechar para extraer toda la información posible, tanto en la fase ESPI como en la inspiratoria, en la misma visita, y entonces ahora ya no nos limitamos solamente a la expiración, sino que también en la inspiración para obtener algunos datos de confiabilidad que vamos a ver a continuación. Por supuesto, esto también obliga a extremar las medidas de bioseguridad, o por lo menos aplicarlas cuando no estaban puestas en práctica, y a abandonar este tipo de interfaces con el paciente, ¿sí? Entonces, según el statement actual, la maniobra tiene que incluir el volumen corriente con una inhalación bien profunda, y ya esto se considera como parte de la maniobra, ya se deja de lado la maniobra de circuito abierto que se hacía previamente, y ahora se hace todo con sensores que son portátiles. Entonces ahora el volumen corriente se incluye dentro de la maniobra, y el paciente hace la inhalación previa, que va a ayudar también a ver cuán adecuada es esa inhalación. Luego viene la exhalación y finalmente una inhalación nuevamente a capacidad pulmonar total. Y esto tiene que ver con lo que mencionaba en el slide previo de la fase inspiratoria, porque ahora esta curva inspiratoria, cuando es comparada con la expiratoria, nos ayuda también a definir si la inspiración precedente ha sido adecuada, y por lo tanto no estamos infraestimando el volumen exhalado en la maniobra forzada. Esto se ve, por supuesto, también en la curva volumen-tiempo. El otro cambio que se ve es que en el 2005 se hablaba de que para que una maniobra sea adecuada, para que tenga terminación adecuada, tenía que tener meseta y un mínimo exhalado de 6 segundos. Esto ya no corre más, porque como todos veníamos percibiendo, los sujetos jóvenes eran incapaces de hacer maniobras muy prolongadas, no podían con frecuencia sostener los 6 segundos de exhalación, y eso hacía inválidas un montón de maniobras. Así que ahora lo único que se pide como criterio es meseta, y lo que sí se pone como límite lógico, simplemente para no fatigar al paciente, porque no va a cambiar radicalmente el resultado del estudio, es que el paciente sople por un máximo de 15 segundos. ¿Contraindica esto que el paciente sople 20 segundos si el paciente está en condiciones o lo desea? No, no lo contraindica. Lo único que dice es que no es necesario hacerlo que sople más de 15 segundos, porque es fatigarlo innecesariamente. Respecto entonces a los criterios que han sufrido algún tipo de cambio o modificación, el volumen extrapolado, que en el 2005 era menor o debía ser menor a 150 mililitros o 5% de la capacidad vital forzada a la misma maniobra, o sea, lo que fuera mayor de ellos dos, ahora es reemplazado por un volumen de extrapolación retrógrada menor a 100 mililitros o 5%, lo que sea mayor. Y esto es porque han aparecido estudios en la última docena de años que muestran que el rango de 150 mililitros era demasiado generoso, y que se puede ser un poco más restrictivo y entonces pedir un poco mejor de calidad en el inicio de la prueba. Respecto al inicio de la prueba, el ascenso brusco antes era definido simplemente como que el paciente tenía que lograr
una curva flujo-volumen que tuviera una fase de ascenso bien abrupta, con un pico flujo bien agudo, pero no especificaba ningún criterio numérico que permitiera definirlo, y el statement actual le da una valoración numérica a esto para que el propio software ya empiece a separar aquellas maniobras que son aceptables de aquellas que no. Y acá lo define como una velocidad de ascenso entre el 10 y el 90% de pico flujo menor a 150 milisegundos. Después, el fin de maniobra, que antes era 6 segundos y alcanzar meseta, como habíamos dicho previamente, ahora es reemplazado por el criterio de fin de exhalación forzada, porque ya no es el tiempo de fin de exhalación, sino cuando el paciente logra alguno de los tres criterios que están detallados, entre los cuales están el que logre una meseta, el que sople hasta 15 segundos y que las maniobras sean similares entre sí, que no haya una diferencia que exceda los criterios de repetibilidad entre la última maniobra tenida y las precedentes dentro de la misma sesión. Esto ya se adivinaba en el statement de 2005, donde se decía que parezca que el sujeto no puede exhalar más volumen, que es cuando uno veía que uno le pedía al paciente que soplara y soplara y soplara y soplara y obtenía siempre el mismo volumen de capacidad vital. Bien, esto ahora está puesto más explícitamente con criterios numéricos. Después, a raíz de que ahora se aplica la curva inspiratoria, se permite definir el criterio de inspiración previa completa, dado que ahora una capacidad vital inspiratoria forzada al final de toda la maniobra que exceda un 10%, perdón, en 100 mililitros o un 5%, lo que sea mayor a la capacidad vital forzada, quiere decir que la inspiración precedente fue incompleta, o sea que ese paciente no se había llenado a capacidad pulmonar total o cerca de capacidad pulmonar total antes de iniciar la exhalación forzada. Respecto a los menores de 6 años, el statement de 2005 no explicitaba nada, se enfocaba sobre todo en adultos o en estudios en mayores de 10 años, para lo cual nos teníamos que referir al statement publicado por el grupo de Baydon en el 2007, que hacía referencia a niños preescolares, y entonces acá lo que decía es que era que la repetibilidad no era tan relevante, no era mensurable, que simplemente tenía que parecer que en las sucesivas maniobras espirométricas que hacía el niño lograba que las maniobras sean todas parecidas, pero no le daba un número fijo a esto, y el statement actual, que abarca tanto niños preescolares como niños sí, niños posteriores a los 6 años y también adultos, directamente detalla que en niños preescolares tiene que haber una repetibilidad para capacidad vital forzada o volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que sea menor o igual a 100 mililitros o 10%, lo que sea mayor. Y dejo planteado esto para discutirlo eventualmente después en las preguntas, que es el tema de la cantidad de maniobras, ¿sí? ¿Hasta cuántas maniobras se le hace soplar al paciente? Si quieren, después lo retomamos en la fase de preguntas. El otro tema era la prueba broncodilatadora. La prueba broncodilatadora acá se la hace un poco más amplia. Se tiene en cuenta que no necesariamente va a ser realizada siempre con salbutamol o con bromuro de hipertropio, y se la amplía a su uso dentro de los ensayos clínicos con diversos tipos de drogas, así que se generaliza un poco como es la aplicación de la prueba broncodilatadora, y después se cambia, por una cuestión semántica, se cambia la definición de prueba de reversibilidad espirométrica que se aplicaba en el 2005 por la de prueba de respuesta de broncodilatador. Porque en realidad, desde el punto de vista semántico, la frase previa dejaba inferir que uno pretendía revertir la obstrucción que se había encontrado en la fase pre-broncodilatadores, cuando en realidad que un paciente tenga una mejoría con broncodilatadores, aun si no logra revertir el defecto inicial, igualmente es clínica y funcionalmente significativa.
Bien, pasamos entonces a la fase post-analítica. Y entonces en la fase post-analítica, ahora ya se oficializan la graduación de calidad que había sido ya eh, detallada en una versión previa, en un statement de reporte de espirometría publicado allá por el 2017, 2 años antes, y ahora se agregan una definición más que es la de U o usable, que habla de aquellas maniobras que sin ser adecuadas tienen alguna parte de la maniobra que la hace rescatable y entonces puede ser usable para BF1 o para capacidad vital, ¿sí? A pesar de que la maniobra entera no sea aplicable. Ojo, porque muchos se han acostumbrado a utilizar estos scores de calidad de las maniobras como scores de aceptabilidad, y esto no es así. Estos son simplemente scores para saber cuál es la calidad global que ha logrado obtener ese operador y para tener un punto o un valor de comparación entre operadores, pero no exactamente quiere decir o no hay una correlación exacta entre que la maniobra sea 100% aceptable perdón, y que el estudio sea de calidad A o B o C. Fíjense estos ejemplos donde esta espirometría había sido catalogada por el software del espirómetro como de calidad A, y sin embargo cualquiera que tenga alguna experiencia mediana en espirometría sabe que esta es una maniobra aberrante, o esta otra que también fue catalogada como calidad A, eh, pero tampoco pasaría la inspección de cualquier revisor mínimamente experimentado. Finalmente está la recomendación de que el espirómetro de software debería brindar feedback al operador. Esto es que cuando se finaliza cada una de las maniobras, cada uno de los soplidos, el operador sea capaz de ver en la pantalla algún tipo de mensaje que lo oriente de cuál fue el error que pudo detectar el software del espirómetro, y esto no necesariamente es perfecto, y que también oriente sobre todo a aquellos operadores que no tienen tanta experiencia en cómo corregir esto en el paciente. El espíritu de esto es que facilitarle el trabajo al operador, sea experimentado o no experimentado, y que se procure trabajar sobre lo que se ha logrado en una maniobra para poder ir corrigiéndolo para las sucesivas maniobras dentro de la misma visita. Entonces acá pueden ver, no hace falta que lo copien ni nada, esto lo pueden encontrar en el statement, cuál es la tabla de defectos y de frases recomendadas para darles al paciente, pero después cada uno decidirá qué lenguaje utilizar dentro de su comunidad o dentro de la población con la que trabaja, cuál es el giro idiomático más apropiado para la gente con la que trabaja. Bien, las últimas dos cambios no corresponden a espirometría, corresponden a la maniobra de capacidad vital en general, lenta o la inspiratoria, las maniobras de capacidad inspiratoria y la ventilación voluntaria máxima. No vamos a entrar en detalle acá, pero las pueden ir y encontrar en el statement. Entonces, en conclusión, eh, lo principal que hay de todo esto es que todos deberíamos estar, todos aquellos que hacemos o somos responsables de la realización de la espirometría, deberíamos estar permanentemente revisando y repasando este statement y los subsiguientes, porque uno se va olvidando y a cada uno que, cada vez que uno va y lo revisa y lo repasa, le pasa que va encontrando nuevos detalles. Para preparar esta misma charla, yo tuve que ir y revisarlo, creo que por cuarta vez en lo que va del año, y le encontré cosas que no le había encontrado en las previas, y es un tema que yo suelo dar con frecuencia, y así todo le sigo encontrando detalles que uno se va olvidando. A lo mejor uno los leyó en alguna oportunidad y los va olvidando. Entonces es importante la capacitación continua, tener el documento a mano e ir revisándolo, porque a medida que surgen las nuevas tecnologías y los nuevos lenguajes, eh, nada, van cambiando y hay que ir incorporándolos dentro del el engranaje mental. Así que bueno, eso fue todo. Quedamos luego para las preguntas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Santiago Arce. Bueno, sí, las preguntas las contestamos al final. Entonces recuerdo a todo el auditorio que tenemos el área de preguntas y respuestas para que todo el mundo vaya escribiendo sus preguntas y continuamos con la siguiente charla con la doctora Iriere Tirión sobre qué debo de tomar en cuenta para la interpretación de la espirometría. Perdón, es que no tenía compartido esto. Ya. Ahí ya están viendo mi presentación, ¿cierto? Perfecto, doctora. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, lo que vamos a tocar en los siguientes minutos tiene que ver con qué es lo que yo tengo que hacer precisamente ya con todos estos cambios que nos comentó el doctor Santiago sobre los últimos estándares internacionales para poder entonces realizar una interpretación adecuada de este estudio. Entonces, para ello, bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta plática, pero yo lo que voy a intentar es dividir esta plática en ¿qué cuestiones tendría yo que poner atención antes de realizar la espirometría, que son muy importantes para poder llegar a esta parte de la interpretación? ¿Qué cuestiones durante el estudio tendría yo también que tomar en cuenta para decir, ok, también esta espirometría es un estudio adecuado para que yo llegue a una interpretación diagnóstica? Y posteriormente, ya que yo tengo ya como tal el resultado, ¿cómo puedo finalizar mi interpretación? Y esto es importante porque a lo mejor dentro de los que estamos escuchando esto, algunos nos dedicamos a todos los tres procesos, o sea, antes, que ahorita vamos a ver a qué me refiero con antes, durante y ya después que yo tengo ya como tal el reporte de la espirometría para hacer una interpretación. Pero hay algunas personas que solamente tenemos ya como tal el resultado o el producto de un reporte y también es importante tomar en cuenta estos otros dos puntos anteriormente comentados y si no los estoy tomando en cuenta, empezar a hacerlo. Entonces, cuando hablamos acerca de qué condiciones tengo que tomar en cuenta para realizar la interpretación de la espirometría, antes de hacer como tal la espirometría, nos estamos refiriendo a uno de los puntos que ya comentó el doctor Santiago en las diapositivas pasadas, que es todo lo que conocemos en realidad como control de calidad. En realidad el control de calidad es mucho más amplio que estos tres puntos que yo les estoy poniendo en esta diapositiva, pero los puntos que quiero poner como más atención es en estos que ustedes ven. Uno que es la parte de la verificación de la calibración, la otra que es el control biológico, que muchas veces no lo dejamos un poco de lado, y por último, unas cuestiones que recordemos que son las condiciones ambientales. Esto es muy importante porque una de las cuestiones que ha surgido en los últimos años, sobre todo con los diferentes proveedores de los nuevos equipos de espirometría, es que nos comentan que esos equipos en realidad no requieren una calibración y probablemente una calibración como tal no, pero sí requieren algo que se le conoce como verificación de la calibración. ¿Y a qué nos referimos con verificación de la calibración? Nos referimos a tener un instrumento, que en este caso este instrumento es la jeringa de 3 litros, que lo que va a hacer es que a la hora de que nosotros estemos pasando esa jeringa de 3 litros con nuestro equipo, con nuestro espirómetro, nos va a decir qué tanto ese sensor realmente me está dando esos 3 litros. Sabemos que no siempre va a ser exacto, pero yo voy a tener una cierta margen de error, que es este famoso 3% o lo que sería el 3% de 3 litros, que son los 90 mililitros que ya comentaba el doctor Santiago en la plática previa. Y recordar que lo tengo que pasar a tres diferentes flujos, es decir, un flujo que es bajo, un flujo que es moderado y un flujo que es alto. Y que también, si yo voy a utilizar filtros, que recuerden que actualmente la recomendación es siempre utilizar filtros cuando yo vaya a hacer un estudio de espirometría, tendré que hacer la calibración con el filtro. Entonces, esto básicamente de pasar la jeringa a 3 litros, de 3 litros a tres diferentes flujos una vez, es lo que llamamos verificación de volumen y eso lo tengo que hacer
siempre que yo vaya a usar el espirómetro, que en este caso es diario. Aparte de esta verificación de volumen, existe algo que se llama linealidad y que esa se recomienda de forma semanal. Y la linealidad nos estamos refiriendo básicamente a pasar 3 veces a esos tres diferentes flujos. Es decir, voy a pasar la jeringa 3 veces a un flujo bajo, 3 veces a un flujo medio y 3 veces a un flujo alto. Entonces, básicamente a eso nos referimos. Y esto es muy importante porque de una u otra forma yo me estoy cerciorando que ese equipo, con lo que yo estoy haciendo el diagnóstico, probablemente de un patrón a lo mejor obstructivo o de que sea una espirometría normal, tiene implicaciones importantes en la salud de ese paciente. Entonces es muy importante que yo sepa que ese método diagnóstico con el que yo estoy trabajando realmente esté funcionando bien. El otro punto que es importante sobre todo esto de control de calidad y que tiene que ver con que realmente los resultados que yo estoy teniendo en el lugar donde ustedes están trabajando sean adecuados, tiene que ver con el control biológico. ¿Y a qué nos referimos con control biológico? El control biológico se refiere a tener una espirometría, idealmente de una persona que trabaje donde está el espirómetro, es decir, un trabajador, pero que sea sano pulmonar, es decir, que no sea fumador, y que la espirometría, por supuesto, tenga una interpretación como normal. Cada equipo es diferente porque primero se tiene que sacar una serie de datos de cómo está esa espirometría, aproximadamente entre 10 y 20 espirometrías, y con eso se obtiene cuál es el promedio, cuál es la desviación estándar y cuál es el coeficiente de variación de esa persona en particular. Y ya que obtenemos eso, a esa persona trabajadora sana pulmonar, lo que le vamos a pedir es que una vez a la semana se realice la espirometría y lo que vamos a estar observando es que dentro de un mes no tengamos un coeficiente de variación mayor del 5% en los parámetros de FEV1 y de FEVC. Entonces, esto es un extra, además de lo que tenemos de verificación de calibración, para estar seguros que realmente esto que yo estoy utilizando para hacer diagnósticos está funcionando de forma adecuada. Entonces, vean ustedes que definitivamente no es algo que sustituya como tal a la verificación de volumen. Y el otro punto que también tenemos que tener muchísimo cuidado es lo que conocemos como condiciones ATPS, que por las siglas en inglés significa que son las condiciones ambientales de temperatura, de presión barométrica y de saturación de vapor de agua. Estamos hablando de humedad. Y esto es muy importante porque si recordamos la parte de cuáles son las condiciones que pueden afectar un volumen, sabemos que cuando se incrementa la temperatura, el volumen tiende a expandirse. Si esa temperatura disminuye, el volumen tiende a colapsarse. Sabemos también que a mayor presión barométrica, el volumen también tiende a colapsarse. Entonces, todo eso puede influir en que mi espirómetro, si yo no le estoy colocando las condiciones ambientales, me dé unos valores de FEV1 y de FEVC diferentes. Entonces, esto es muy importante porque si no, si yo, por ejemplo, estoy a nivel del mar y no estoy colocando la presión barométrica, que en este caso serían 760 milímetros de mercurio, puedo empezar a modificar los valores que el espirómetro me está dando y entonces tener errores durante la interpretación. Entonces, hay algunos espirómetros que cuentan con su estación meteorológica y bueno, esos nada más estarán calculando las condiciones ambientales generalmente antes de cada maniobra, pero existen algunos otros espirómetros, sobre todo los portátiles, que no tienen las estaciones meteorológicas. Entonces es muy importante que ustedes tengan una estación meteorológica, al menos con la temperatura que está dentro del lugar donde están haciendo la espirometría y la presión barométrica a la que se encuentran. El otro punto, esto es cuando hablamos acerca de las condiciones antes de que yo hice la espirometría. Entonces, si ustedes tienen claro que tienen un espirómetro que está verificado en cuestión de su calibración y que realmente están colocando las condiciones ambientales, pues pueden entonces estar seguros que ahora que ya le van a hacer la espirometría, que es este segundo punto, van a obtener valores que son lo más cercanos a la realidad de lo que está teniendo ese paciente. Entonces, ya cuando estamos haciendo la espirometría,
Algunas de las cuestiones importantes que yo tengo que tomar en cuenta para poder hacer mi interpretación son lo que conocemos como características intrínsecas de ese individuo, de ese sujeto al que le estoy haciendo la espirometría. ¿Como cuál? Como la estatura, ahorita vamos a ver algunas diapositivas sobre eso, la parte del sexo biológico, que esto es importante diferenciarlo sobre la parte del género, porque hasta el momento, en realidad, la información que tenemos en la literatura es más acerca del sexo biológico y no sobre la parte del género, sobre todo por las cuestiones hormonales. Todavía falta mucha evidencia acerca de si eso va a modificar o no la parte del desarrollo pulmonar. Y por supuesto, otro de los factores es la edad. La parte de la etnia, todavía existen varios estudios que salen hasta el momento acerca hablando acerca o discutiendo mucho sobre ese tema, y de hecho va a ser uno de los puntos que se van a tocar en la siguiente plática. Y además de las características intrínsecas como tal de ese sujeto, otro es la parte de qué grado de calidad logré hacer con esa prueba, que es lo que veíamos también en la presentación pasada, porque si probablemente yo no logro hacer una espirometría calidad A o B, o a lo mejor ninguna de las maniobras es aceptable, lógicamente la información que yo estoy obteniendo de ese estudio no va a ser la ideal para que yo pueda dar un diagnóstico como tal a ese paciente. Entonces, esta parte de qué grado de calidad tiene la prueba para poder yo interpretar es muy importante. Retomando esta parte de las condiciones intrínsecas al individuo y hablando precisamente de lo que es el sexo biológico y la edad, esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero es muy importante, sobre todo con esto que se ha abogado, por lo menos en los estándares que tienen que ver con las diferentes pruebas de función pulmonar, sobre no utilizar un punto de fijo corte, un punto de corte fijo. Vean ustedes, uno de los puntos de corte fijo más populares, pues son los que dan las guías GOL-PAR-EPOC, que es este famoso 70%, que todo lo que está abajo del 70% sobre la relación FEB1-FEBC sería algo obstructivo. Lógicamente son guías que por la enfermedad que se está tratando, en este caso de POC, hablan generalmente de sujetos pues mayores de 30 a 35 años y con un factor de riesgo. Pero muchas veces ese punto de corte se generaliza hacia algunas otras edades o hacia algunas otras situaciones que no son específicamente para esas personas con esos factores de riesgo. Y vean ustedes lo que puede suceder. Si yo pongo como un punto de 70% en una persona que tiene menos de 20 años, lógicamente pues va a salir casi todos arriba de ese 70%, pero en realidad es porque por la misma edad y por la misma estatura se requiere o esa persona está destinada a tener una función pulmonar diferente. Entonces, seguramente en ese grupo de edad, yo lo que estaré haciendo será subdiagnosticando a los pacientes. Diferente si me muevo hacia lo que es su derecha, es decir, a mayor edad, por el mismo envejecimiento todos empezamos a tener pérdida de la función pulmonar después de los 30 años. Entonces es esperado que conforme voy envejeciendo, esta relación también vaya disminuyendo. Entonces pedirle un 70% de relación a una persona que tiene 80 años probablemente no es justo, y ahí lo que estaría sucediendo es que yo estaría sobrediagnosticando a una persona cuando por el puro proceso de envejecimiento esa persona en realidad tendría una relación mucho más baja. Entonces, esto es importante entenderlo porque no puedo esperar tener o que un punto fijo que yo esté utilizando sea lo mismo para cualquiera de estos dos extremos en cuestión de edades. Y lo mismo sucede, como ustedes ven en la diapositiva, para el sexo biológico masculino y para el sexo biológico femenino. Normalmente los hombres llegan a tener una función pulmonar más elevada que las mujeres, y eso también es importante, y por eso es que prácticamente son variables que se incluyen dentro de las diferentes ecuaciones de referencia. Entonces son cuestiones que nosotros tenemos que incorporar en cada uno de los estudios de espirometría, porque también de eso se va a obtener información para saber con quién nos comparamos y saber si está dentro de la normalidad, que es estar arriba precisamente de este 95%
de la población. La otra situación intrínseca que es importante y que habíamos comentado es la parte de la estatura. Entonces, y aquí cobra importancia mucho de lo que se habla en los diferentes guías o en los diferentes estándares sobre cómo debo de medir la estatura, que también podríamos platicar mucho al respecto. Y vean ustedes cómo una de las cuestiones sí muy evidentes es que mientras mayor estatura una persona tenga, mayor función pulmonar medida por espirometría va a tener, tanto en la capacidad vital forzada como en el volumen expiratorio en el primer segundo. Entonces, por eso la importancia no de estar preguntando a esa persona si cuánto mide o cuánto pesa, sino de hacer una medición estandarizada sobre la estatura, porque si una persona mide 1,60 y nos dice que mide 1,70, ustedes ven que existe una diferencia importante sobre lo que va a tener de capacidad vital forzada y lo que va a tener de BEP1. El otro punto en cuestión sobre el momento en el que yo estoy haciendo la espirometría, pues son estos criterios que hemos comentado sobre criterios de aceptabilidad y criterios de repetibilidad. Entonces, lógicamente, si yo tengo varias maniobras que sean aceptables, que son todos estos puntos que se tocaron de un volumen extrapolado debajo de 100 mililitros o menos del 5% de su capacidad vital forzada, todos los criterios de término de expiración que ya se comentaron, idealmente meseta, si no tiempo expiratorio y si no tolerancia a la capacidad vital forzada, y esta parte de la capacidad inspiratoria ya cuando está terminando la maniobra, menos la capacidad vital forzada, que sea menor de 100 mililitros. Si yo tengo todo eso y tengo más de esas maniobras aceptables, en este caso 3, y además se parecen lo suficiente, que esto a lo que nos referimos es la parte de repetibilidad, entonces yo puedo pensar que en realidad estas maniobras que está teniendo ese paciente realmente corresponden al mayor esfuerzo que hizo ese paciente, entonces puedo tener mayor seguridad en poder interpretar esos datos. Entonces vean ustedes cómo más de tres maniobras aceptables y que sean repetibles en el caso de personas mayores de 6 años en menos de 150 mililitros, tanto en BEP1 como en capacidad vital forzada, pues me hacen una calidad A. Diferente en el caso de los 6 años, como ya se los habían comentado, que sería menos de 100. Por supuesto, conforme menos maniobras aceptables tengo y menos se parecen entre sí, que en este caso sería esta repetibilidad de menos de 200, 250, etcétera, pues lógicamente esa maniobra, esa espirometría como tal, se va haciendo menos susceptible de interpretación porque puede tener más riesgo de equivocarme, porque las maniobras no se parecen lo suficiente o porque definitivamente no obtuve ninguna aceptable y solamente tengo a lo mejor una maniobra que pudiera ser útil, por ejemplo, para FEB1 o para FEBC. Entonces, esto también es importante porque si yo tengo un estudio con un grado F, lógicamente no voy a hacer una interpretación como tal. ¿Por qué? Porque no estoy logrando tener una calidad adecuada para que entonces yo pueda decir que esos parámetros o esos números que estoy obteniendo del paciente realmente representan la función de ese pulmón. Entonces, esto es cuando hablamos acerca de el momento en el que se está haciendo la espirometría, ¿no? De toda esta cuestión del sujeto y de qué calidad estoy obteniendo como tal. Y por último, ya que tengo todo ese proceso, bueno, pues, ¿cuáles van a ser los parámetros con los que yo voy a decir, ok, ya con esto voy a realizar realmente mi interpretación? Y para eso me tengo que poner a ver tanto FEB1, FEBC, como la relación de FEB1, FEBC. Estos son los 3 parámetros que me van a hacer como tal la interpretación de ese estudio, siempre y cuando yo haya abarcado los puntos anteriores que hemos estado comentando. Y la forma de poderlos estar evaluando es con algo que ya habíamos hablado desde hace varios años, que es el límite inferior de la normalidad, que corresponde precisamente al percentil 5, o lo mismo que es el Z-score en menos 1.645. Son diferentes formas matemáticas de hablar exactamente lo mismo, que es Z-score en menos 1.645, límite inferior de la normalidad o percentil a 5.
Y bueno, el punto del porcentaje de cambio que ya el doctor Santiago también nos comentó. ¿Qué hay acerca de esta parte del límite inferior de la normalidad y de los diferentes algoritmos que tenemos hasta el momento? Este es el último algoritmo que salió hace algunos años, igual por las sociedades americanas y europeas, acerca de cómo podríamos estar haciendo la interpretación. Y vean ustedes que tenemos un patrón normal, lo que se conocía como un posible patrón restrictivo o no específico, la parte del proceso obstructivo o un proceso probable mixto, que ahorita vamos a ahondar un poquito sobre esto. Y a veces cuando nosotros nos enfrentamos a esta parte de patrón no específico o algunas otras condiciones a la hora de que estamos leyendo los diferentes statements, resulta a veces un poco difícil aterrizarlos. Entonces, es por eso que aquí en el Departamento de Fisiología Respiratoria, en el INER, hemos estado trabajando precisamente acerca de la forma de poder hacer un algoritmo un poco más práctico para poder hacer una interpretación ya con todos los puntos que hemos estado comentando. Y ustedes saben muy bien que para poder hacer esta interpretación, pues tienen que partir de esto que hemos estado comentando, que es que sea aceptable y repetible con esta idealmente calidad A o B. Y ustedes saben también que de esas maniobras que tienen aceptables y que son repetibles, van a tomar el mejor BF1 y la mejor capacidad vital forzada. Y con respecto a estos mejores valores es que van a obtener esta relación de FEV1-FBC. Y en realidad se están sugiriendo por parte del Departamento de Fisiología Respiratoria estos patrones que ustedes están viendo en la pantalla. Un patrón normal que se refiere a que todo está arriba del límite inferior de la normalidad, que es esta relación arriba del límite inferior de la normalidad, una FBC normal y un FEV1 normal. El patrón sugerente de restricción, que prácticamente es una relación preservada, esta relación normal, pero su capacidad vital forzada está baja, independientemente de si FEV1 está normal o está bajo. Este famoso patrón PRIS, que en los últimos años, bueno, ya más o menos tiene como 10 años, que ha ido cobrando mucha popularidad y que al parecer tiene implicaciones en cuestión de mortalidad, sobre todo con enfermedades pulmonares y también enfermedades por todas las causas. Y aquí lo que significa es que mi relación también está preservada, el mismo nombre lo dice del patrón PRIS, y la capacidad vital forzada nosotros proponemos que esté arriba del límite inferior de la normalidad y que este FEV1 sea el que está disminuido. El patrón obstructivo, que ustedes lo saben muy bien y que sigue siendo el estándar de oro, la espirometría, que es esta parte de una relación debajo del límite inferior de la normalidad, pero aquí hay un punto importante que va de la mano con lo que nos dicen los estándares, los últimos estándares, donde la capacidad vital forzada está normal, pero el BEF1 está debajo del límite inferior de la normalidad, y el probable patrón mixto, que es precisamente esta relación que está debajo del límite inferior de la normalidad, pero además mi capacidad vital forzada está debajo del límite inferior de la normalidad y el BEF1 también está debajo del límite inferior de la normalidad. Entonces, básicamente este sería uno de los algoritmos que va muy de la mano con el estándar, pero tratando de hacer mucho más énfasis en cada uno de los diferentes patrones que nos comenta al fin y al cabo los estándares. Entonces, recuerden, siempre es importante partir de la relación y siempre va a ser importante voltear a ver tanto FBC como FEV1 para poder entonces estarnos ubicando con cada uno de los patrones, porque cada uno de ellos nos podrá estar sugiriendo no solamente el diagnóstico clínico, sino también qué otros estudios diagnósticos debe de tener el paciente. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tengan sugerente de restricción o probable mixto, lo ideal sería corroborar cómo están esos volúmenes pulmonares por cualquiera de los métodos que tenemos hoy en día a la mano. La cuestión de los pacientes con patrón obstructivo y con patrón PRIS es muy importante que se les dé un seguimiento al menos por espirometría y con algunos otros estudios y por supuesto quitar los factores de riesgo y bueno, el patrón normal que prácticamente no tiene grandes diferencias con todo lo que hemos estado teniendo desde los últimos años. Y ya prácticamente para finalizar, esta parte de la respuesta broncodilatador, que son los últimos cambios que existieron
en el último estándar para interpretación, que lo que se hace es ver esta BEF1 o FBC postbroncodilatador menos el prebroncodilatador multiplicado por 100, pero una de las cuestiones que cambia aquí es que se divide entre el predicho, y si eso es mayor o igual al 10%, entonces estaríamos considerando que existe una respuesta significativa a broncodilatador, diferente a lo que les comentaban en la práctica pasada sobre si existe reversibilidad o no. Esto habla únicamente si existe respuesta significativa a broncodilatador. Esta es mi última diapositiva antes de hablar sobre conclusiones, y es uno de los puntos importantes acerca de qué es lo que se recomienda que deba de tener un reporte de espirometría. En un reporte de espirometría idealmente debería de tener, por supuesto, los datos que identifican al sujeto que hizo el estudio, la parte también de la estatura, el peso. También se podría agregar quién hizo la espirometría, qué persona fue la que la realizó. Por supuesto, capacidad vital forzada, BEF1, la relación que se tiene entre ellos, la parte de cuál es el Z-score, el límite inferior de la normalidad, y cuál fue el valor como tal en litros que obtuvo ese paciente, y si hubo una prueba de broncodilatador, qué porcentaje de cambio obtuvo. Y mis gráficas de flujo-volumen, de volumen-tiempo, siempre deben de acompañar a mi reporte. Y actualmente estas gráficas más visuales sobre en qué punto con respecto al límite inferior de la normalidad o el Z-score de menos 1.645 se encuentra cada uno de los valores. Entonces, como conclusión, importantísimo que cada uno de los que estamos haciendo espirometrías realmente valore la parte del control de calidad, enfocándonos sobre todo en la verificación de la calibración y en las condiciones ambientales. Buscar idealmente grados de calidad A o B para que podamos tener una interpretación mucho más real de lo que está sucediendo con ese paciente. La verificación de la comparación es la más justa posible. Aquí me estoy refiriendo a parte de lo que se va a tomar en cuenta en la siguiente plática sobre valores de referencia, pero es muy importante que si yo estoy midiendo bien al sujeto, que si estoy poniendo adecuadamente el sexo biológico y la edad, lógicamente con el valor predicho que yo me voy a estar comparando, pues va a ser lo más justo posible. No recomendamos definitivamente los puntos de corte fijo, siempre va a ser mejor compararnos o estar utilizando el límite inferior de la normalidad, y definitivamente los parámetros más importantes para poder hacer la interpretación de una espirometría continúan siendo el BEF1 y la capacidad vital forzada, y por supuesto la relación que existe entre ambos. Y bueno, con eso yo terminaría mi presentación y les agradezco su tiempo. Muchas gracias, doctora Ireri. Y bueno, recordando al auditorio hacer sus preguntas, se van a estar contestando por parte de nuestros panelistas, y continuamos con la siguiente charla a cargo del doctor Pérez Padilla con qué valores de referencia debemos de utilizar. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación. Ya se habló sobre la interpretación y entonces queremos que la medición refleje la función. Luego tenemos que tener valores de referencia apropiados con límite inferior de la normalidad correcto, y los algoritmos diagnósticos ya los escucharon. Entonces tenemos dos formas de comparar. Tenemos que comparar los valores que sacó la persona que está siendo evaluada, y puede ser de dos formas. Una forma longitudinal, esto quiere decir el mismo paciente viene siendo su control, se le repiten pruebas, y la más común, que es la transversal. Aquí tenemos el FEB1 en el eje vertical y acá la edad, y vemos en esta persona cómo va cayendo en una forma acelerada. Entonces esta persona está en alto riesgo y va a pasar, como empieza desde un valor muy alto, va a pasar mucho tiempo antes de que lo podamos detectar con los valores de referencia adecuados.
Eh, entonces, es muy importante en la medida que se pueda hacer la vigilancia longitudinal. La razón ya se las mostré, pero la variabilidad cuando se hace en el mismo sujeto una y otra vez es mucho más baja que cuando se compara contra la población, son los valores de referencia habituales, y por lo tanto tenemos una prueba mucho más sensible. La espirometría es más fina para el seguimiento del mismo sujeto que para pruebas únicas comparada contra valores de referencia. ¿Cómo se seleccionan? Se seleccionan desde hace muchos años, se han propuesto criterios, entonces necesitamos que los valores de referencia que se seleccionen tengan una metodología y control de calidad actualizada. Ya se presentaron los criterios más actuales. Entonces, idealmente, no tenemos de esos todavía, pero idealmente deberían ser equipos que cumplen todos los criterios actuales con los procedimientos actuales. La población que se selecciona para, digamos, para México debería proceder de una muestra poblacional de personas sanas, nunca han fumado y son similares en la mayor parte de las condiciones. Un asunto interesante es que se toma una muestra de la población de diferentes edades y con esa asumimos que una persona de 30 años, cómo va a estar a los 40 años, pero son personas diferentes las que generaron esos valores. Idealmente deberían de ser estudios longitudinales y desafortunadamente no hay muchos estudios longitudinales. Y el análisis estadístico nos tiene que poder generar de estas personas sanas, nos tiene que evaluar la percentila 5, el límite inferior de la normalidad, y poder calcular los scores Z y de preferencia en forma continua desde la infancia hasta la etapa adulta. Una cosa que tenemos que tener presente es que de la variabilidad que se encuentra en las principales mediciones FEB1, FBC, como la tercera parte es inexplicada. O sea, estos valores de referencia van a tener limitaciones en la predicción de lo que se espera en una persona. Vean ustedes la variación del cociente, aquí la última columna es todavía mayor. Y por eso la gran diferencia entre hacer un seguimiento longitudinal de la misma persona que se puede hacer en algunos ambientes como el ocupacional o en el seguimiento de algunas enfermedades. Entonces la situación con los valores de referencia ha sido caótica. Esta gráfica la saqué hace 20 años, algo así. Y tenemos aquí diferentes valores de referencia. Vean ustedes que hay diferencias cercanas en el promedio, hasta cercanas a 1 litro en este caso. Y pues esto permite una gran cantidad de errores, casi 1 litro de diferencia en la capacidad vital que se esperaba para una persona de la misma talla, de la misma edad y del mismo sexo. El doctor Quanger hizo una compilación muy grande de valores de referencia. Aquí se pueden ver los que se estimaban. Aquí está el famoso 70% del criterio Gold. Y si se fijan, las variaciones son gigantescas. Entonces, cambiando de valor de referencia, una persona puede salir enferma, puede salir sana. Y aquí, por ejemplo, estamos comparando personas de la Ciudad de México contra varios valores de referencia y podemos ver que lo que se predice para la población afroamericana en el estudio NHANES, pues simplemente está totalmente fuera de lo esperado para la población de la Ciudad de México. Igual otros valores que fueron muy comunes como los de Knudson.
Entonces, todo laboratorio debería tener una evaluación similar. De nuevo, tenemos aquí, sin los afroamericanos, los de Knudson están totalmente fuera, no se ajustan bien a la talla en este caso. Entonces, una de las labores de todo laboratorio de función pulmonar es buscar los valores de referencia que se adapten mejor a su población. Puede ser unos que se hayan generado en la misma población, pero frecuentemente esto no sucede, es algo laborioso buscar sujetos sanos en una cantidad adecuada para cubrir todas las edades. El primer estudio grande, confiable que se generó de valores de referencia es el NHANES. Los que se derivan de NHANES son solo prebroncodilatador, pero es una muestra poblacional de Estados Unidos que tiene un sobremuestreo de afroamericanos y mexicoamericanos y que incluyó 7,429 sujetos sanos en los valores de referencia. Entonces aquí tenemos que empieza desde los 8 años de edad y sigue hasta los 80 años de edad en forma continua. Si se fijan, en los triángulos está la población afroamericana, que está definitivamente por debajo de la caucásica, y los mexicoamericanos están más cerca de los eh, de origen caucásico. Y esta gráfica es muy útil porque tenemos, por ejemplo, este sería el límite inferior de la normalidad. Lo que está en verde está por encima del límite inferior de la normalidad y hacia la izquierda. Esta la mostró la doctora Tirión y creo que es bastante útil en la interpretación. El efecto racial más claro es el de la población afroamericana, que sí, se consideró siempre como 15% por abajo de la población de origen caucásico. Hay que tener mucho cuidado cómo se maneja este aspecto racial, porque el término en sí ha sido ampliamente cuestionado porque tiene connotaciones sociopolíticas, no existe algo genético real, pero en este caso tradicionalmente se ha utilizado unos valores más bajos para la población afroamericana. Si no se hace esto, claro, estas diferencias entre las razas pueden tener varios orígenes, incluyendo las desventajas en el nivel de nutrición, de atención médica, nivel educativo, etcétera. Y eso puede dar la explicación de por qué en algunas poblaciones salen más bajas que otras, pero lo que queremos identificar en general con los valores de referencia son enfermedades respiratorias pulmonares, no tanto estas diferencias que hay en las condiciones socioeconómicas. Y por eso yo considero que sí es importante tener valores de referencia que sean apropiados a la población que yo estoy estudiando, ¿no? Si aquí vemos una muestra poblacional de población de gente de la Ciudad de México, vemos, por ejemplo, que si lo comparamos contra los afroamericanos, vamos a estar eh, muy por encima, 400 mililitros con la de Knudson, y en cambio los de México americanos está bastante cercano, e inclusive los de población blanca del estudio NHANES. Entonces esto es indispensable realizarlo. Otro aspecto caótico es que, por ejemplo, en ALAT, ¿cómo diagnostican obstrucción? Y el departamento de EPOC de ALAT, 61% se basan en el corte de menos de 70%, y en el de fisiopatología, la mayoría en el límite inferior de la normalidad. Pero llama la atención, pues que no sea el 100% acá y acá también. Entonces, no todo se debe
a desinformación, sino se debe a otro tipo de prácticas, pero esto de ninguna manera ayuda a la correcta interpretación. Esta es una encuesta que se hizo hace un buen número de años, pero vean en la Ciudad de México qué valores de referencia se estaban usando para espirometría, todo tipo de valores de referencia. Y dicen, no, pues eso fue hace mucho tiempo. Esta es una encuesta reciente de este año. Y son valores de referencia que se están usando en laboratorios de función pulmonar de Latinoamérica. Acá pueden ver el número de laboratorios o de personas que contestaron. Los NHANES 3, que son de México americanos. En Brasil usan mucho los del doctor Pereira. Los de Knudson, que están realmente fuera de lo esperable, todavía se usan en muchos lugares. Y tenemos aquí los de Glee. Ahorita les comento algo, pero hay otros que pues realmente es inexplicable cómo se están usando en algunos laboratorios. Entonces, una labor importante que se debe realizar en ALAT es que esto tenga menos variación, que sea mucho más uniformes. Por ejemplo, aquí tenemos de las personas normales, entre comillas, del estudio platino, que es una muestra poblacional. Vean ustedes que en estudio prebroncodilatador, solamente los valores de referencia platino se ajustan al 5% que se espera por abajo de esta percentila 5, y todos los demás valores, incluyendo los de Glee, nos detectan más personas de las que debieran detectar eh, como anormales. Aquí el doble, digo, estos son los postbroncodilatador, pero por ejemplo los de NHANES detectan 11% de sanos por abajo del límite inferior de la normalidad y así por el estilo. Entonces también para capacidad vital pueden ver aquí. Entonces hay diferencias que pueden ser marcadas aún en estos valores de referencia que están bien sacados para la población americana y estos que se proponen en la actualidad. Entonces, estas ecuaciones de Glee se hicieron por primera vez en 2012. Viene de este estudio de Quanger de hace mucho más tiempo, que era compilar valores de referencia. Pero aquí la diferencia es que tienen los valores individuales de todas las personas. La primera versión que sacó el doctor Quanger, él había hecho compilaciones de las ecuaciones, y en cambio aquí ya son los valores individuales y son un número muy grande, 25,000, 28,000. Tienen la desventaja de que se generaron en diferentes épocas. Las condiciones han cambiado radicalmente en 10, 20, 30 años. La misma población se va haciendo más alta, etcétera. Los equipos son diferentes, los procedimientos son diferentes, entonces una compilación con limitaciones, pero sin duda es el esfuerzo mejor que se ha dado en el mundo para quitar este caos del que les he estado hablando. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo incluye todas las edades y toda la caída. Vean toda la variación que se encuentra. Les dije, como 30% de la variación del FEB1 está inexplicada por los valores de referencia. Entonces, en México, por ejemplo, se generan unos valores de referencia con la misma estrategia que Glee, y la verdad es que este método LMS estadístico para calcular no es tan diferente de una regresión simple. Aquí vemos en estas dos líneas. Y sí hay diferencias entre los valores de Glee y estas espirometrías medidas en México también, o sea, diferentes equipos, diferentes épocas, que son limitaciones importantes para todos los valores de referencia que se puedan generar. Pero, por ejemplo, aquí tenemos que en personas sanas, acá tenemos diferentes valores de referencia. Estos son los de platino. Por supuesto que van a ajustar mejor en esa población. De ahí salieron estos valores de referencia, pero no se nota tanta
tanta distancia entre lo esperado, debería ser 0 mililitros, 0 litros. Y si se fijan, la diferencia contra estos valores, que son los que se han hecho mejor de base poblacional, inclusive los de GLI, no se notan tantas diferencias, pero cuando se analizan ya numéricamente, nada más fíjense en estos recuadros rojos, que es como la suma de las 5 ciudades, pues obviamente los de platino van a ser los más cercanos, porque de ahí salieron esos valores de referencia, pero cuando se comparan contra los valores americanos y el GLI, en este caso la población, los valores originales para caucásicos, las diferencias son pequeñas, ¿no? Eh, y bueno, de nuevo, para esta población sana de base poblacional, pues los valores de referencia de platino ajustan mejor, solo que son de 40 a más años de edad. Y lo que les había mencionado, que estos, los generados en Estados Unidos y los de GLI, eh, capturan más personas por abajo del límite inferior de la normalidad, o sea, sobrediagnostican anormalidades espirométricas. Por cierto, diferencias con GLI, digo, existen, yo ya les he mostrado varias en muestras poblacionales de Latinoamérica, pero en otros lados también. Por ejemplo, esto es de Suecia, muestran las diferencias entre lo que ellos encontraron y los valores de GLI. En Chile recientemente generaron valores de referencia con población, con muestras poblacionales que juntaron también de varios estudios y encuentran lo mismo que nosotros. Por ejemplo, Knudson se usaba mucho en Chile, pero pues está totalmente fuera de lo esperado y creo que esta tendencia se ha ido quitando, pero hay otros valores de referencia que se usaban comúnmente y que no aplican a la población de Chile. Entonces, bueno, pues ellos ya tienen una muestra grande de valores que pueden usar con mayor confianza, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, los laboratorios deberían tener valores locales adecuados, la misma población, equipos actuales, procedimientos actuales. Y si no, bueno, en este momento una apuesta inicial sería probar los valores de GLI más recientes, que son sin raza. Aquí en Latinoamérica no se usa mucho lo de la raza como en Estados Unidos. Todo el mundo tiene que decir de qué raza se declara, pero acá es complicado eso y por eso estos podrían ser una buena apuesta si es que no hay valores apropiados a su población. Para valores de POC de 40 o más años que proceden de varias ciudades de Latinoamérica, los de platino serían apropiados. Y bueno, ahí falta mucha información de qué tanta variación se obtiene por alturas, por etnias específicas. Y recuerden, bueno, en general queremos los valores de referencia no para identificar poblaciones en desventajas socioeconómicas, sino que dentro de esa población lo que queremos es identificar a los que tienen enfermedades pulmonares. Esto es lo habitual y por eso, pues yo creo que lo adecuado para una población afroamericana, pues son valores de referencia entre afroamericanos. Este es un estudio reciente que hace una prueba con los valores de GLI neutrales, los que son sin especificar raza. Y acá tenemos en esta gráfica cómo estaban el valor de FEB1 y de FBC de acuerdo a GLI 2012, que separaba por diferentes razas. Y esta es la nueva ecuación de GLI global. Y si se fijan, la misma población afroamericana, en lugar de tener 82% del predicho, bajó a 75% del predicho. ¿Qué quiere decir? Los valores de GLI neutrales o globales son muy altos para esa población afroamericana.
Entonces, ¿por qué? Bueno, pues podrán decir, pues han estado en desventaja socioeconómica, pero la consecuencia práctica es que van a diagnosticar muchas personas afroamericanas con enfermedades pulmonares y eso es algo que yo encuentro muy cuestionable. Para considerarlas iguales, pues tendrían que ser una línea horizontal, pero si se fijan, en todas tienen una cierta pendiente, hay modificaciones con estos valores de referencia. Entonces yo creo que esto no es lo que uno busca, sobre todo en los servicios respiratorios. A lo mejor un estudio antropológico internacional que ya se ha reportado, por ejemplo, en el estudio BOLD, se ve como la capacidad vital baja en poblaciones de África o poblaciones en desventaja y sí tiene que ver pues todo el ambiente en el que se han desarrollado, etcétera. Pero cuando se utilizan una sola valores de referencia, pues vamos a tener este problema de subdiagnóstico en unas poblaciones, sobrediagnóstico en otras poblaciones, de enfermedades pulmonares, no de desventaja socioeconómica. Yo con esto termino, les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que tenemos unos escasos minutos para unas preguntas que están pendientes. Mencionan que ¿cuál población de referencia usan en Colombia? Me refiero a cuál ecuación de referencia. Mm, tendríamos que preguntarle a alguien de Colombia, ¿no? Para ver cuál ecuación sería mejor para su población y cuál es la frecuencia de control de Bueno, espirometría. perdón, Iván. Bueno, yo no soy de Colombia, pero lo que hemos platicado, por lo menos con el doctor Carlos Aguirre, ellos nos han comentado que utilizan NHANES, pero eso es algo que ha sido platicado entre ellos, pero no estoy tan segura. Sería cuestión de verificarlo con los de Colombia. Muchas gracias, doctora. Y otra pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de control de espirometría en los pacientes con alteraciones de tipo PRINSP? Me refiero, o sea, ¿qué tanto hay que hacerle espirometría a un paciente con ese patrón? Bueno, sobre el patrón PRIS, en realidad hay algunos estudios que les han dado seguimiento de cortes donde se ha visto, digo, cómo les ha estado yendo a los pacientes. Y lo que sucede con esos pacientes es que llegan a cambiar mucho su diagnóstico espirométrico. Entonces, depende de la corte, pero más o menos entre el 30 y el 50% llega a modificar hacia obstructivo. Algunos llegan a normalizar y algunos se mantienen en este mismo patrón. Y tiene que ver mucho, por supuesto, con el factor de riesgo. Entonces, si una de las recomendaciones es que si nosotros tenemos un paciente con este patrón, lógicamente sería valorar el factor de riesgo y darle tratamiento al factor de riesgo, que uno de los más importantes es tabaquismo, y la otra es que al menos de forma anual o a menos de que tenga una exacerbación antes, se le pueda dar seguimiento por función pulmonar. Perfecto, doctora, muchas gracias. Y la última, ¿es posible tener un ejemplo de la interpretación de la espirometría que se deba poner en el reporte? Yo creo que esa, si nos envían un correo, podríamos enviarles un ejemplo, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que no hay otras preguntas. Muchas gracias a todos. ¿Puedo hacer un comentario breve? Claro, doctor. El PRISM, digo, es un nombre moderno, ¿no? Pero viene siendo el patrón restrictivo, que es espirométrico restrictivo, ¿no? O sugestivo de restricción. Eh, Quizá lo más importante de ese patrón es tratar de identificar a los verdaderamente restrictivos dentro de los cuales van a estar las enfermedades intersticiales que son progresivas y muy graves, ¿no? Para mí, digamos, lo que urge es estar seguro que no está dentro de este grupo de enfermedades. Y bueno, pues el clínico ya tiene herramientas adicionales, ¿no? Puede hacer la DLCO, puede hacer una tomografía, etcétera, ¿no? Pero esa es una
de las consecuencias que uno tiene que estar al pendiente todo el tiempo, ¿no? Sí, yo me permito agregar un comentario. Yo Doctor. coincido en que en la importancia de esto. El problema es que los patrones restrictivos o aquellos que se asimilan a restricción, eh, su definición está atada a la ecuación de predicción. Entonces, y como ya vimos de la charla precedente, la ecuación de predicción siempre está sujeta a imprecisión. Entonces, por eso es importante ser muy cautos. No recuerdo si en la charla del doctor Pérez Padilla o en la charla de la doctora Edión hablaban de la importancia de utilizar como comparador valores previos espirométricos, que siempre va a ser un indicador mucho más fuerte que el porcentaje del predicho, el Z-score, de la ecuación que permite estimar el predicho, ¿no? Entonces, mientras no se resuelva y creo que va a faltar mucho para eso, mientras no se resuelva un comparador que sea realmente fuerte, que permita estar seguro de que no estamos sobreestimando o infraestimando, vamos a seguir teniendo un alto grado de incertidumbre para lo que es patología restrictiva, no así para lo obstructivo. Perfecto. Muy bien. Y pues una última pregunta. ¿Cuál sería el valor de referencia a utilizar en una población chilena? Eh, Creo que ya se había comentado en la charla del doctor Pérez. Y bueno, creo que son todas las preguntas. Y pues agradezco a toda la audiencia, más de 150 participantes. Y pues agradezco a todos nuestros ponentes y nos estamos viendo para la próxima. No olviden que el próximo año es el Congreso en Cancún y pues nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias a luego. todos, hasta luego, un Bye gusto. bye.